Minutos, damos la bienvenida al doctor Tarquín Orellana. Él fue vicepresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Orellana, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista nuevamente sobre este grave problema institucional de Ecuador que se da en forma reiterada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con efectos colaterales que se producen en varios organismos, entre ellos que ha sido muy crítico en los últimos días en el área de la justicia por los problemas que se derivan como consecuencia de las decisiones de ese organismo en el Consejo de la Judicatura. Bienvenido. Sí, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Creo que la reflexión que nos hacemos los ecuatorianos en general y el descubrimiento, que ya no es ninguna novedad, es ciertamente tener que vernoslas como un organismo, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como ese ente en donde se fabrica la trampa y en donde también, definitivamente, por sus propias actuaciones, termina, digámoslo así, extinguiéndose a sí mismo. Creo que aquí hay varias cosas que valdría la pena pensar. Primero, en el orden orgánico institucional, sin duda este invento de la Constitución del 2008 se ha puesto en evidencia su imposibilidad, yo diría, tanto teórica cuanto práctica. En el orden teórico, la suposición de que existe una ciudadanía que se organiza con independencia de la política y que encuentra un lugar dentro de la institucionalidad pública como es el lugar propio del ciudadano, lo cual termina siendo una falsificación en el orden conceptual. En el orden práctico ha demostrado ser ciertamente una especie de artimaña que ha servido para ocultar la decisión, el deseo político de capturar las entidades públicas. Y esa captura, que es la captura que se ha hecho para el nombramiento de las distintas autoridades, ha terminado después convirtiendo al propio Consejo en el lugar de la mayor disputa política. El Consejo de Participación Ciudadana es este lugar oscuro y problemático, siempre complejo, donde se están disputando quién controla el resto de las instituciones, porque en el Consejo de Participación Ciudadana nacen los actores que van a ser después los operadores políticos en cada una de las instituciones. Esa falsificación, diría yo, de la cual es origen el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha encontrado ahora en estos últimos incidentes, que también son, desde otra perspectiva, este lugar en donde sobre todo el Correato ha intentado por todos los medios controlar la institucionalidad pública del país, su propia implosión, esa implosión en donde sus actuaciones tan desmesuradas, esas estrategias que han resultado tan irracionales, ciertamente les han colocado en un punto en donde también de manera defensiva y aunque un poco tardía, el Tribunal Contencioso Electoral y también de su parte la Corte Constitucional han debido intervenir en diferentes momentos y van provocando estas sucesiones también sin ninguna legitimidad para mantener un órgano que ya no tiene ninguna credibilidad ni respetabilidad. Doctor Orellana, ¿cuál es el problema de fondo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es la infiltración política que no debería darse, pues se supone que es un organismo, o debería ser un organismo representativo de la ciudadanía. Se lo presentó en su momento cuando se lo creaba a través de la Constitución de Montecristi con una serie de atributos positivos y de misiones que tenía que cumplir en Ecuador, entre ellos la promoción de la participación ciudadana, un espacio en el que se asegure que las voces de los ciudadanos sean escuchadas y consideradas. Se hablaba también del control social que debía realizar este organismo en términos de fiscalización, de supervisar acciones del gobierno. Se le endosaba un importante papel en la lucha contra la corrupción en Ecuador. Como un promotor de la transparencia en la gestión pública, se le daba también esas designaciones que tanto problema generaban en el anterior Congreso Nacional con la designación de autoridades.
¿Qué es lo que pasa tras todo el agua que ha pasado bajo el puente con este organismo? Usted grafica perfectamente todas las virtualidades que se le atribuían al Consejo de Participación Ciudadana y por lo tanto a las misiones que tenía que cumplir. El concepto sustancial es que el ciudadano, la ciudadanía, es supuestamente la que controla la política y que la ciudadanía es este órgano y por lo tanto esta manifestación pura que evita el trastorno de lo político. Esta conceptualización me parece a mí que es la equivocada, la errónea y la que produce esta falsificación. Los ciudadanos, como lo demostró Aristóteles, los ciudadanos somos políticos. El hombre es un animal político. Ese animal político es un animal que participa de la vida pública y tiene responsabilidades públicas, responsabilidades cívicas que después se expresan en organizaciones sociales y políticas que tienen desde luego manifestaciones legítimas de interés. Los intereses son desde luego legítimos y se disputan públicamente. El creer que se cuenta con un órgano que es supuestamente apolítico y en donde se fabrica la representación pública ajena a la política me parece que es el error conceptual de base. Pero detrás de este error conceptual de base, que en algunos casos se participa de buena fe, también en orden a la estrategia política, a la intención política, ha servido y ha sido el órgano en donde se consigue que las autoridades sean dependientes políticos. Y por lo tanto el Consejo de Participación Ciudadana ha funcionado como este organismo en donde se fabrican, vía supuestos concursos de méritos y oposición, que nunca han sido tales, fórmulas por las cuales X ciudadanos llegan a los cargos públicos con consignas políticas partidarias y por lo tanto los representantes públicos dejan de estar subordinados a las normas, subordinados a las leyes y están subordinados políticamente. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creo que es más que evidente, a veces hasta, yo diría, de una exposición grosera, casi grotesca, como de el abogado de Jorge Glass, el abogado del papá de Jorge Glass, la persona que ha sido partícipe de fabricación de ciertos eventos jurídicos que después aparece en Venezuela y que es supuestamente apolítico y que se toma las fotos con Rafael Correa, con las autoridades de la llamada Revolución Ciudadana. En fin, creo que hay temas que la política ecuatoriana y la cultura del Ecuador tiene que obligatoriamente plantearlos con seriedad, porque este concepto de ciudadanía, el modo que hemos fabricado esta especie de fetiche de los ciudadanos, creo que es parte del problema. Sí, ha quedado muy lejos de las expectativas con las que fue creado este organismo, pero en la práctica lo que es ineludible concluir es que más bien este organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha socavado la credibilidad del propio organismo y lo que ha logrado en términos generales es debilitar la confianza ciudadana en nuestro sistema democrático. La pregunta es, ¿qué debemos hacer al respecto? Definitivamente yo creo que estamos frente a una situación en donde no solo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es precisamente este organismo donde podríamos decir gráficamente comienza el proceso de metástasis de este tumor que después se lleva a los otros organismos, efectivamente ha trastocado la institucionalidad y nos muestra desgraciadamente que tenemos desconfianza no solo de este organismo, sino desde luego del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia, de las superintendencias, de los órganos de control, en fin, creo que ahí hay una problemática de una complejidad muy concreta y que tiene algunas obligatorias respuestas que hay que plantearse conjuntamente porque las reformas necesariamente van a tener que ser constitucionales y legales. Y las dos alternativas que están presentes, que van a estar pendientes, son o buscamos un nuevo ordenamiento constitucional
que regrese o que replantee la presencia de una institucionalidad pública con cambios radicales o reformas constitucionales importantes que ataquen precisamente esta configuración y que ponga claro otra vez cómo se constituyen los órganos del poder público. Creo que ese es un tema real, es un tema inevitable de tratarlo, pero que creo que también debería ser tratado de manera paralela con la obligatoria exigencia de quiénes van a ser los actores de ese cambio, porque evidentemente es cierto que la ley tiene sus deficiencias, es evidente que la organización institucional ha creado una problemática y la ha hecho más profunda, pero es verdad que los actores políticos de este país, ciertamente son los autores de esas acciones. Y yo diría que la crisis política es también una crisis moral, una crisis conceptual de representación y de comprensión de lo que le pasa a este país y lo que debemos hacer con él. Creo que hay varios problemas, porque los problemas que tenemos ciertamente no son acusables solamente a la estructura jurídica. Creo que hay una conducta política que debe ser tratada y que debe ser exigida de manera mucho más firme por parte de la cultura política del país. Y hay una situación que es un eje transversal en el funcionamiento de este organismo, doctor Orellana, de que diversas fuerzas políticas, no solamente la Revolución Ciudadana, hacen todos los intentos por tomarse y dominar este organismo. Es decir, es condenado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cuando está en manos contrarias, y es bienvenido y se lo considera como un organismo importante cuando está en las manos propias de gobiernos de turno. Definitivamente, porque es parte de la cultura política, ¿no? Se encontró un medio que cuando está en manos ajenas es condenable, pero cuando está en las propias resulta muy útil. Entonces, efectivamente, creo que debemos quitarnos de encima este modelo tramposo de hacer política. Creo que es imprescindible que contemos con organismos y con procedimientos absolutamente claros respecto de la nominación de las autoridades, respecto del proceso de escogitamiento de las autoridades y de la exigencia que podamos tener sobre ellas. Creo que allí nos toca obligatoriamente ponernos al día un poco en estas exigencias, que son, desde luego, de formación, de experiencia y, sin duda alguna, de una moral política alta que el país desgraciadamente ha ido perdiendo en los últimos años de manera vertiginosa. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Es una pregunta reiterativa. Hay también recuerdos del pasado, de cuando esta situación, sobre todo el nombramiento de autoridades, estaba en manos del Congreso Nacional. Se hacía todo tipo de componendas, usted lo recordará. Igual se cooptaba organismos del Estado en función de intereses particulares, de grupo de intereses políticos, se manipulaba cortes, superintendencias, etcétera. Definitivamente, yo creo que ahí hay un tema real, que es el hecho, primero, de reconocer que la disputa sobre el control del Estado es una disputa política. Esa disputa política es una disputa legítima. El problema es que ciertamente a la hora de tomar estas decisiones debemos de entender que los distintos intereses en juego tienen que explicitarse y tienen que exigirse condiciones mínimas de las relaciones, ¿no? Es cierto que, como usted bien describe, la Corte de Justicia, lo que se llamaba la Corte Suprema de Justicia, era de alguna manera el botín político más preciado, porque allí se sigue jugando, como ahora en la Corte Constitucional, la última palabra de la disputa política dentro de un régimen democrático. Creo que hay que tener una lógica en donde definitivamente el proceso de nombramiento de autoridades debe sufrir procesos que hagan que las autoridades no sean dependientes de gobiernos de turno. Creo que esa separación indispensable
que tiene que ver con la temporalidad, que tiene que ver desde luego con la permanencia, con el proceso de cambio en las instituciones, es indispensable pensar que las Cortes de Justicia deben tener procesos de renovación continua, me parece que es indispensable, pero esos procesos de renovación no deben estar atados a procesos políticos eleccionarios ni a momentos de cambios políticos. Van a tener ciertamente ciertas dependencias políticas, pero hay que tener organismos que tengan un grado de permanencia indispensable. Lo mismo habría que pensar en las superintendencias, en los organismos de control, y sin duda alguna vamos a tener, y esto es importante también pensarlo y pensarlo en serio, vamos a tener los representantes y vamos a tener las autoridades que de alguna manera nosotros participamos en elegirlas, ¿no? Y cuando la ciudadanía, cuando los ciudadanos en el orden político nos volvemos cada vez más indiferentes, desinteresados, apáticos y nos importa cada día menos lo que le pasa a la política bajo el supuesto de que no nos involucramos, y hablo por lo que les pasa a las universidades, hablo por lo que les pasa a las cámaras de la producción, hablo por lo que les pasa a los colegios profesionales, que en general no opinamos, no tenemos presencia, y un diálogo constructivo en el país no está atravesado ni está atravesándose a través de los organismos propios de organización de la sociedad, sino que la disputa política es cada vez más un territorio del que preferimos alejarnos y sobre el cual ni siquiera queremos opinar, o donde nuestras opiniones son solamente de orden negativo. Creo que hay algunos retos que el país necesita afrontar y en donde la institucionalidad de la propia sociedad está fallando, es, yo diría, poco comprometida. Ahí es un tema de valores cívicos que ciertamente se han perdido y que no se recuperan con facilidad, porque no hay un liderazgo conceptual, ilustrado, categórico, exigente de lo que significa ser ciudadano, hacer ciudadanía y hacer responsabilidad pública. Bien, antes del cierre quisiera tratar también otro tema, ya no relacionado con ese organismo, sino más bien con la ciudad de Cuenca, la provincia de la Azuay, sus intereses. El día de ayer se ha anunciado a través de las principales fuentes del gobierno, incluyendo el presidente de la República, que se ha llegado ya a finalizar un periodo de 9 meses de negociaciones entre Ecuador y Canadá para un acuerdo comercial. Ante esto surgieron ya hace varios meses por el conocimiento de que existían también acuerdos confidenciales dentro de esto que podrían favorecer a la gran minería. Surgió preocupación aquí en el sur de Ecuador, particularmente en Cuenca y el Azuay, por ese proyecto minero que amenaza Cuenca. Paralelamente con esto, en las últimas semanas, reportes periodísticos de varios medios, incluyendo medios canadienses, se han referido a Namibia en África y al desastre ecológico que ha dejado el paso de la misma compañía canadiense que pretende explotar Quimsacocha Dundee Precious Metals. Esta empresa ha dejado gigantescos pasivos ambientales en Namibia y un reguero, un desastre humano y de la naturaleza en ese país africano. El tema es en qué medida debería preocupar esta situación a los cuencanos, qué deberíamos hacer justamente con autoridades ecuatorianas que contra viento y marea pretenden sacar adelante este proyecto con esta empresa minera. Definitivamente el tema minero, que aparece como la estrategia económica más preferida por las distintas organizaciones políticas y por el Estado y sus gobiernos, muestran el hecho de que el Ecuador precisamente es un país del corto plazo, un país de la urgencia, un país de la necesidad y un país que por lo tanto cada vez es más dependiente de lo que pueda aparentemente conseguir de las relaciones internacionales en la comercialización de productos primarios. Es evidentemente un país sin proyecto. Y un país sin proyecto ciertamente vive de la urgencia y vive de la necesidad. Y desde el lado nuestro, como Cuenca, como el Azuay, como región, creo que el tema de nuestra propia perspectiva regional es también
yo diría todavía deficiente. En el caso concreto, Quimsacocha, Loma Larga, creo que todavía nos desenvolvemos en algunas ambigüedades, a pesar de que creo que la conciencia mayoritaria de los ciudadanos de Cuenca y de la Azuay es una conciencia contraria a un proceso de explotación que ponga en riesgo las fuentes naturales de agua y nuestro patrimonio ecológico, que es el patrimonio más importante y diría yo, casi un poco el suelo que nos da identidad, ese suelo identitario de lo que somos como pueblo andino, un pueblo, una ciudad de las aguas como es Cuenca, una ciudad que tiene que cuidar su patrimonio natural más importante. ¿Cuál es nuestro proyecto de desarrollo? Es el tema. Mire usted, yo creo que hay aquí un tema que sí deberíamos exigirnos. Etapa, que es la empresa fundamental de la Municipalidad de Cuenca, tiene en su patrimonio recursos económicos otorgados por el gobierno nacional para adquirir, para posesionarnos, para ser titulares de dominio de unas áreas de preservación. Han pasado 10 años, 12 años, y no se han adquirido sus bienes. La estrategia, evidentemente, tiene que ser una estrategia de posesión territorial. Yo no creo que haya otra estrategia en este momento en Cuenca y el Azuay para defender los páramos. Es una estrategia de posesión territorial y de apropiación territorial. Y esa tenemos que hacerla con los sacrificios que sean indispensables en una lucha decidida frente a la imposición que quiere imponer, que quiere sobreponerse en el país. Porque además es una lucha absolutamente legítima que tiene como elemento sustancial una manifestación mayoritaria conseguida efectivamente en una consulta popular. Y digo que es un tema todavía ambiguo porque a pesar de tener una consulta popular, de tener y estar obligados a respetarla, seguimos jugando a que se hacen consultas, semiconsultas, que ciertamente a veces nos distorsionan y nos alejan de la línea fundamental que deberíamos tener. Yo creo que definitivamente, más allá de las manifestaciones declarativas, que son necesarias, pero que son insuficientes respecto a lo que debemos hacer, creo que la estrategia económica, política, pasa por una estrategia de apropiación territorial de las áreas que deben ser protegidas y de un proyecto de desarrollo regional que Cuenca debe liderar. Creo que ahí es el único camino, de lo contrario, seguimos en el corto plazo, seguimos en lo defensivo, seguimos en la urgencia, sin alternativas, porque añadamos un tema que está vigente, el tema de la migración, los problemas con las remesas que seguramente vamos a tener en los siguientes meses, van a demostrarnos y ponernos en evidencia de que ciertamente somos una ciudad, una región muy dependiente, con pocas posibilidades de desarrollo productivo, sin estrategias de sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo, que estamos defendiendo un territorio, pero que es un territorio que todavía no encuentra su proyecto de desarrollo claro, de organización interinstitucional y de integración regional. Bien. Gracias, doctor Orellana, por habernos atendido. Muy buenos días, muchas gracias. Declaraciones del doctor Tarquín Orellana. Él fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, es integrante de algunos colectivos ciudadanos aquí en la ciudad de Cuenca.